Buenas tardes y bienvenidos a este espacio y a este grupo de estudio de la estructura del valor. Somos un grupo de personas interesadas en profundizar en la obra intelectual de Robert S. Harman y en concreto en su obra fundamental, La estructura del valor. De hecho, hoy comenzaremos el análisis y comentarios a la introducción de este libro. Recordar que Robert S. Harman fue un juez, matemático y filósofo, nacido en Berlín en 1910 y posteriormente nacionalizado norteamericano, país en el que vivió después de la Segunda Guerra Mundial, país en el que vivió la segunda mitad de su vida y al que llegó huyendo del nazismo. Falleció en Ciudad de México en 1973, año en el que fue nominado a Premio Nobel de la Paz. Durante su vida vivió dos épocas imperiales en Alemania, la de Bismarck y la de Hitler, con sus derivadas guerras mundiales, y en este contexto fue en el que le afectó enormemente y le empujó a consagrar su vida al estudio del bien. Tal y como Harman escribió en su autobiografía, él se preguntaba ¿qué es el bien? Esta es la pregunta que empezó a dar significado a mi vida. De sus investigaciones nació la axiología formal, la ciencia dedicada al estudio del bien, y la prueba de valores Harman, un sencillo test axiológico que permite ver las capacidades que las personas tienen para valorar, ya sea en relación al mundo que les rodea, como a sí mismos. Este grupo de estudio está formado por Janine Rodiles, es psicóloga clínica mexicana, doctorante en ciencias cognitivas, es la profesora asignada del máster IFOPEC, de la Sociedad de Etnopsicología Aplicada de España, para impartir el seminario de axiología y la prueba de valores de Harman. Es la biógrafa del psiquiatra mexicano Salvador Roquet, quien llevó la axiología de Harman a la psicología clínica. Janine tiene 6 libros publicados en temas de psicología, adicciones, sexualidad y espiritualidad. También en este grupo tenemos a Eva Machado Hernández, natural de las Islas Canarias. Ella es psicóloga general sanitaria con máster en el King's College en neurociencias y máster en comunicación científica y recientemente introducida y formada en psicología axiológica con la profesora Rodiles. También está Adrià Juárez, graduado en filosofía, formado en axiología y test de valores Harman con la profesora Janine Rodiles y especializado en promoción de la salud con jóvenes y en divulgación de temas filosóficos también con jóvenes y adolescentes. Y por último, pues el mismo que les está hablando, Rafael Cortés Arrieta, nacido en Zaragoza, graduado en Sociología y con máster en Estudios de Juventud y Sociedad, con tesina centrada en Educación Emocional y Educación en Valores, y también formado en Axiología y test de Harman con la profesora Janine Rodiles. Pues sin más dilación, doy paso a la doctoranda Janine Rodiles, quien nos hará una introducción a este primer webinar sobre la estructura del valor de Robert S. Harman. Muchas gracias, Rafa, y bienvenidos, Eva y Adrià. Es un gusto empezar estos webinars para la comprensión profunda de la estructura del valor y de la axiología formal o la ciencia del bien. Voy a compartir pantalla para traer una presentación. Esperemos que aquí estamos. Ustedes me dicen, por favor, si ven la presentación. Ok. Entonces, si ven la presentación, por favor, me dejan saber y yo puedo empezar. Sí que se ve, Janine. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues la estructura del valor efectivamente nos habla de los fundamentos de la axiología científica y este texto, que es difícil de comprender, pero un texto muy valioso, fue publicado por primera vez en México en 1959 y ha sido republicado en varias ocasiones, la última en Estados Unidos, por parte de la Universidad de Tennessee y el Instituto Robert S. Harman. Como ya nos hablaba Rafa, el propósito de vida y el propósito de estudio de este filósofo alemán fue tomar a cuestas la tarea
de pasar la ética, hacer esta transición del campo de la filosofía al campo de la ciencia formal, dando lugar a lo que él llamó la axiología científica o ética axiomática, para lo cual propuso un método axiológico en el cual tiene dos partes, digamos la parte teórica y la parte conceptual, en donde hay una redefinición del valor y lo que es propio de la medición del valor. Es importante contextualizar un poco el surgimiento de este libro, la estructura del valor, en el ambiente, como también ya decía Rafa, de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Y el planteamiento que se hacían desde tiempo atrás varios filósofos como David Hume, el mismo Spinoza, Descartes, inclusive de si la moral puede ser una ciencia. Esta tarea ha sido abordada por otros científicos, por ejemplo Jean Piaget, el gran Jean Piaget, el epistemólogo, pero ahora vamos a hablar de Robert S. Harman porque él, desde los 40, emprendió esta labor desde el campo de la filosofía, y esto es muy importante para nosotros, a pesar de que no se ha ponderado suficientemente este esfuerzo, y este grupo que ahora tenemos justamente parte del interés de darle lugar dentro de la ciencia a un conocimiento que ya fue producido. De manera que Robert S. Harman dice sí, la moral puede ser una ciencia, podemos desarrollar el método científico dentro de la filosofía moral. O sea, el método científico no solamente es para las ciencias naturales, también puede ser para el ámbito de la filosofía moral, si entendemos los valores desde un punto teórico y si podemos desarrollar la lógica del valor. Para ello, nos dice Harman en esta introducción a la estructura del valor, debemos contar con un pensamiento ordenado en el campo de las ciencias morales y debemos de hacerlo desde la perspectiva comprensiva y no extensiva. Vamos a hablar de esto porque Harman nos explica. La perspectiva comprensiva tiene que ver con tratar un tema, en este caso el valor, desde su propia dinámica interna, es decir, las relaciones lógicas que determinan el valor y no extensiva, es decir, no a partir de todo lo que se ha dicho sobre el valor y los valores por otros filósofos, digamos todos los predicados, los enunciados que han hecho propuestas desde Platón, desde los filósofos griegos, en este campo del valor. Harman dice eso no, aunque obviamente sí lo estudio, pero dice eso no es lo que nos va a ayudar a tener un método científico en la ciencia moral, sino a tratar de determinar las leyes del valor. Entonces, la propuesta que nos hace Robert S. Harman es justamente un análisis sistemático del concepto del valor. Y lo denomina él en tres, digamos, apartados. Uno es tener el patrón axiológico, es decir, las leyes del valor formal. Y estas leyes, que las iremos estudiando en diferentes webinars, no es el propósito hoy de abarcar esto, pero solo para entender que el valor sí tiene leyes, es decir, el valor y los valores se comportan de manera jerárquica, esa es una ley, se comportan de manera polar, esa es otra ley, es decir, siempre va a haber extremos entre un valor y un contravalor, se comportan de manera gradual, porque los valores tienen gradación, vamos a poner desde excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, pésimo, o sea, siempre en nuestros procesos de valoración vamos a tener gradaciones. Y también nos dice Harman, siempre hay una jerarquización, es decir, un valor no se da de manera aislada, siempre se da en el territorio de todos los valores y
la persona, y aquí tenemos ya el segundo apartado, la persona lo que tiene son relaciones fenoménicas con el valor, es decir, procesos evaluativos, afirmaciones evaluativas, a partir de las cuales se relaciona con los objetos. Entonces esto marca lo que Brentano habló de la intencionalidad. Siempre va a haber una intencionalidad y esto va a marcar los procesos mentales que van a estar teniendo como objeto el valor. Y dice Harman, la combinación de ambos, es decir, la parte conceptual, teórica, las leyes del valor y las relaciones fenoménicas son los que nos van a dar un tercer nivel, que es esta relación entre hechos y valores, entre contenido y forma, que lo vamos a ver más adelante. De manera que, como un resumen, vamos a decir, Harman plantea en esta introducción de la estructura del valor, uno, que el valor sí es objeto de conocimiento, o sea, no es solamente de un objeto de especulación. Por otro lado, nos dice, el axiólogo no valora, analiza el valor. Así tenemos que el valor sistematiza las características intrínsecas de los objetos que los hacen definirse como tal. Harman pone un ejemplo muy sencillo, que es una silla. Una silla tiene valores específicos que la hacen ser una silla. De manera que tenemos aquí una definición que corresponde con el contenido, es decir, forma y contenido hacen que sea la intersección del valor. Finalmente tenemos que este campo del valor describe el conjunto de relaciones lógicas. O sea, en el valor hay relaciones lógicas que se pueden conocer y que esto va a integrar una estructura formal que conocemos ahora como la axiología. En la axiología harmaniana se plantean todos estos antiguos debates, dicotomías entre hechos y valores, entre pensar y hacer, entre forma y contenido, y lo que Harman propone en su libro, en su teoría, es estudiarlo a partir de un campo isomorfo. ¿Qué significa isomorfo? Una correspondencia o las correspondencias que hay entre el valor en sí y el concepto que define al objeto. Otra vez nos movemos dentro del territorio intrínseco del propio campo del valor. Y esto nos va a permitir la estructuración conceptual de todos los fenómenos del valor. También cuando hablamos de esta dicotomía del pensamiento y de la acción, ustedes saben, por ejemplo, esto fue demasiado importante en la época en que Harman desarrolló su teoría, porque se decía que el pensamiento no era tan importante como la acción. El conductismo, por ejemplo, el positivismo, fueron corrientes que trataron de denostar el pensamiento. Y él dice, bueno, finalmente la construcción del mundo como conocimiento es una interacción de ambos, ¿sí? Del objeto como una realidad y cómo el objeto es representado en la mente a través de los juicios valorativos que van a permitir justamente la interpretación fenomenológica del mundo y la acción del sujeto a partir de procesos cognitivos que Harman describe. Bueno, finalmente, en esta introducción, que estamos siendo muy breves, plantearemos que él subraya la importancia de este filósofo británico, George Mush, conocido como el padre de la metaética, y el precursor de la filosofía analítica, en la posibilidad de una axiología formal. ¿Por qué? Porque él fue el que dijo, podemos estudiar los valores si aplicamos este método, que es el análisis del lenguaje, siguiendo el patrón de la lógica formal y en la rigurosa argumentación lógica. Así podemos sistematizar el conocimiento de los valores. Y bueno, recordar que Harman trató de ubicar la moral como una ciencia
no solamente como una defensa de este conocimiento y de la comprensión del ser humano y de la realidad, sino también con una preocupación profunda sobre lo que sería digamos, de la humanidad y del conocimiento sin la perspectiva de conocer los valores. Él particularmente sentía que Heidegger, por ejemplo, que era pues rector de una universidad en Alemania en la época nazista, hablaba ya de que el ser humano no tenía un sentido trascendental. Por lo tanto, lo único que el ser humano tenía era el tiempo. El tiempo y la existencia acotada por un tiempo finito. Por lo tanto, había una pérdida de sentido. Y Harman se preocupó mucho por esto y porque si no hay sentido, no hay capacidad de significación, por lo tanto no hay valores y por lo tanto vivimos en un nihilismo, entonces esto nos va a llevar a la autodestrucción, como desafortunadamente nos puede pasar o nos está pasando. Entonces la importancia del estudio de la estructura del valor cobra en nuestros días un alcance muy importante. Y por mi parte es todo. Le dejo la palabra a mis compañeros. Estás con tu sonido bloqueado, Rafa. Gracias. Decía que muchas gracias, Janine, por la presentación que has hecho y por orientar el trabajo que vamos a hacer en estos webinars. Y pasamos a hacer una rueda entre los ponentes. Comenzaremos con Eva Machado, que nos hará también sus aportaciones de esta introducción del libro. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias a Janine y esta introducción y a este espacio para poder discutir o abrir un diálogo sobre la axiología formal. Precisamente lo último que venías comentando sobre la importancia actual de tener acceso o de estarnos planteando la posibilidad de una ciencia de la moral es algo que a mí me ha movido desde muy jovencita. Estaba recordando a medida que leía de nuevo el libro, cuando estudiaba filosofía y lo mucho que me movía la filosofía. Y creo que no estudié filosofía porque quizás no se representaba como una rama práctica a la que dedicarme en la vida, pero sí que me ha acompañado siempre. Y en el fondo, cuando leí sobre Harman, leí su biografía pues, en el avión yendo al curso de Janine, y la devoré intelectualmente porque es algo que me mueve mucho desde dentro, la comprensión del bien, y creo que es algo que precisamente me movió a estudiar psicología y me movió a estudiar neurociencias para entender a las personas y sobre todo entender cómo entendernos los unos a los otros y poder convivir. Y creo que Harman ha abierto las puertas a hacer una aportación que a medida que se vaya desarrollando su teoría se va a poder ir mejorando muchísimo en lo que sería el orden social, porque es algo que da miedo hablar de él, porque parece que es algo que nos encorseta, parece que es algo que nos quiere meter en una caja, y sin embargo, tal y como lo plantea Harman y como lo va clarificando en la introducción, lo que está tratando es de hacernos darnos cuenta que lo opuesto de ello es el caos, este nihilismo del que venía hablando Janine, es el desorden, es la confusión constante entre una cosa, o sea, el objeto, y el pensamiento sobre el objeto. Y creo que, por ejemplo, en la introducción, que les quería simplemente mencionar todas las diferentes palabras que da Harman sobre la estructura del valor, o sea, los sinónimos que él usa, porque a mí me ayudó mucho ir subrayándolos en el libro. Y, por ejemplo, él habla de suposiciones axiomáticas, habla de patrones explicatorios, habla de elementos conceptuales sistemáticos, habla de una estructura teórica que refleja un orden, habla de estos patrones isomorfos, habla, y esta es su definición fundamental, de principios fundamentales y leyes generales que sirven de base a toda valoración. Habla del principio del valor, de una estructura formal, de la esencia del valor, de una explicación del máximo número de fenómenos con un mínimo número de conceptos. Todo esto a mí
dadas las circunstancias sociales en las que estamos hoy, y dado muchos errores y sesgos que se dan en muchos campos académicos, a mí me da con mucha paz, me da además mucha ilusión por continuar este estudio, porque siento que es una persona que viene a aportar este orden y esta claridad hacia estas estructuras que nos van a ayudar a entender y nos van a ayudar a pensar mejor. Me parece fundamental y sé que nos va a costar, es decir, la pregunta que yo tengo es cómo no caer precisamente en estas críticas que hace Hartman de las personas que confunden, de las personas que se identifican con el objeto que están estudiando. Y va a ser difícil, pero yo creo que entre nosotros también, como este grupo viene a esto, y me encantará que nos lo podamos decir los unos a los otros, de te estás identificando demasiado, o también Hartman habla sobre las personas que son demasiado apasionadas, que quizás pueda ser mi sesgo de estar, pues que me conmueve mucho, o estoy muy apasionada, o me preocupa, digamos, bastante la situación moral del mundo hoy en día, y tengo esa pequeña necesidad de que ojalá esta teoría nos ayude, de verdad que sí, pero como científicos debemos entender que esto no suponga un sesgo para forzar la evidencia hacia lo que queremos que sea, sino que realmente usemos esta herramienta que nos ha dejado Hartman, que me parece maravillosa, para buscar evidencia empírica de que realmente existe una estructura formal y lógica del valor que nos va a permitir organizar nuestra conducta moral, o que nos va a permitir por lo menos empezar a estudiarla y observarla. Así que gracias por comenzar esta aventura y bueno, pues doy la palabra al siguiente ponente. Gracias, Eva. Pues pasamos a Adrià. Bueno, muchas gracias por la introducción, Janine, por tus aportaciones, Eva. A mí me gustaría traer un poco el contexto filosófico en el que Hartman se mueve, en el que hace su aportación, que desde mi punto de vista tiene como unas dimensiones algo heroicas por el momento en el que se encontraba y porque está recuperando una voluntad muy antigua que se fue olvidando o fue como cayendo la desesperanza a lo largo de la historia de la filosofía, hasta llegar a un contexto filosófico en el que en el fondo aún seguimos hoy en día, que ya ha renunciado al conocimiento del bien, ¿no? Y Hartman viene a ir en contra de esta corriente, ¿no? Sí que creo que también algo del contexto histórico, además de la posguerra, es el hecho de que Hartman escribe esto en la era nuclear. Y creo que esto es importante porque quizás 300 años atrás la humanidad podía pensar que gran parte de sus problemas eran debido a la impotencia, ¿no? Al hecho de no poder controlar las causas de la naturaleza que le afectaban a su vida, que afectaban a la sociedad, y que a base de tener un mayor conocimiento de la naturaleza, de controlar más a la naturaleza, podía superar estos problemas, ¿no? Pero en la era nuclear estamos ya en un momento en el que el ser humano tiene la capacidad, un control de las fuerzas de la naturaleza tales que le pueden llevar a una visto antes, o al mismo tiempo puede llevarle a la destrucción total del planeta, ¿no? Y la decisión, o lo que va a llevar para un lado, no se puede resolver a través de las ciencias naturales, sino que es un problema ético. Y aquí es donde Hartman llega con la propuesta de introducir el pensamiento ordenado en el campo del valor. Y esto es algo que es muy diferente de otras propuestas que lo que hacen es valorar, ¿no? Generar un sistema de valoración para intentar decir, vale, estando en estas circunstancias, deberíamos hacer esto otro. En lugar de hacer esto, Hartman dice que lo importante es desapegarse de la valoración para poder generar una ciencia del valor desde la cual estos problemas o cualquier otro, ¿no? Dentro del terreno ético, por supuesto. Y... Se perdió un momento. Claro, aquí la propuesta, ¿no? Como la premisa de Hartman es que el valor existe, que se puede conocer y que se puede hacer sistemáticamente, ¿no? Aquí se está oponiendo a... Se podría explicar de muchas formas su contexto filosófico, pero creo que hay tres líneas principales, que serían el existencialismo de la filosofía continental europea, que es un existencialismo con tendencia nihilista y que podríamos resumirlo con esta sentencia de que la existencia va antes de la esencia. Es decir, ya no creen que haya valores absolutos, ya no se cree que haya una verdad fundamental, sino que la forma en la que nosotros vivimos, en la que nosotros creamos significado, va creando el mundo. Esto significa también que no hay un valor absoluto, no hay un bien, no hay una ética, no hay unos principios, estos principios fundamentales o leyes generales del valor, ¿no? Esto no existe, sino
es algo que cada uno crea desde un punto más bien casi artístico. Es como algo creativo o simplemente te agarras a unos valores que ya te vengan dados por una tradición, pero no puedes conocer y basarte en el conocimiento para solucionar, para orientar tu vida, ¿no? O para tomar decisiones colectivamente. Esto por un lado. Y por el otro, creo que una figura con la que está manteniendo una conversación muy intensa, Harman, es con Wittgenstein. Con las dos eras, tiene dos etapas este filósofo. La primera sería propiamente positivista y además Wittgenstein bebe de Moore también. Es seguidor de Moore, pero lo lleva en una dirección contraria. Coge las premisas de Moore para llevarlo a la conclusión de que no puede haber una ciencia del bien, porque considera que el lenguaje solo es significativo cuando habla de hechos, cuando tiene un referente material de alguna forma. Y el valor dice que si existe, está fuera del mundo y que por tanto es como algo de una esfera mística, algo a lo que puedes llegar más allá del lenguaje, pero que no puedes conocerlo y no es posible hacer una ciencia. Y creo que esto resume mucho la visión positivista que dice, no hay posibilidad de un conocimiento, nos vamos a quedar con la ciencia natural, que es el conocimiento que vale. Y luego está el pragmatismo, que también sería la segunda época de Wittgenstein, en el cual todos son juegos de lenguaje y que por tanto el bien se puede conocer pero solo dentro de su contexto. Es decir, cuando yo hago un juicio de valor dentro de un contexto, puedo entender la pequeña razón de este juicio de valor vinculada a la acción hacia la que quiero ir. Pero ya está, esto es todo. Cada contexto tiene su propio sentido de valor y por tanto no hay ningún principio general que nos pueda permitir generar un auténtico conocimiento del bien, que esta es para mí la propuesta fascinante de Harman, que dice, sí que existe el bien y por tanto se puede crear una estructura isomorfa y a partir de aquí desarrollar toda una ciencia que nos permita resolver cómo pasar a una época, entrar en la modernidad en el terreno de la ética, ¿no? Como una ilustración ética, como ya se ha vivido en las ciencias naturales. Y ya está aquí. Muchas gracias. Muchas gracias también, Adrián. Bien, pues yo quería, para cerrar esta rueda, ¿verdad?, de ponencias, quería traer aquí a esta mesa la idea central que yo encontré en la lectura de la introducción, de que el valor tiene una esencia. Para mí este descubrimiento, que el valor tiene una esencia, es precisamente lo que me despierta la pasión en relación a la propuesta de Harman. Harman ya comenta que este descubrimiento fue hecho por George Moore, que presentó Janine en su presentación, y habla de que tuvo la visión inicial de que hay una esencia del valor, lo aprendió y afirmó que el campo entero del valor tenía una unidad y que las muestras podían exhibirlo pero no agotarlo. Dice Harman en su libro textualmente, la esencia no es igual a ninguna otra cosa ni a ninguna de sus muestras. Entonces, que el valor tiene una unidad, una esencia, entiendo que justifica que se pueda establecer una ciencia y una teoría del valor, y de esta manera marca el inicio de un pensamiento ordenado en la esfera de los valores. De hecho, cualquier ciencia, también nos dice Harman en su introducción, tiene una visión inicial, y es precioso, ¿no?, este párrafo, una experiencia ajá que se profundiza y se amplía continuamente. Que su éxtasis y conmoción se deben, en todos los casos, al reconocimiento súbito de la infinita unidad del campo en su totalidad. Y dice que tales descubridores, pues, no ven nada nuevo, sino que lo que ven es la médula integradora de la totalidad de los fenómenos en cuestión. Para mí, párrafos y esta reflexión hacia la que apunta Harman es como precisamente la esencia con la que conecto y con la que me muevo, ¿no?, en dirección a su propuesta. Y luego, pues, cosas que también han ido aportando los compañeros, ¿verdad? Para Harman, por ejemplo, ¿no?, pues también cita, ¿no?, que citando de hecho a Einstein, dice pues, que lo que nos impele a formular teorías es la unificación, la simplificación, la comprensión de una totalidad en términos de premisas sencillas, en principios axiomáticos. Para mí, de hecho, el intento y la propuesta que hace Harman con la axiología formal de simplificar la explicación y el entendimiento de la realidad también tiene mucho valor
Yo en mi caso concreto trabajo habitualmente con personas jóvenes, tanto en el ámbito de la educación como de la terapia, y es uno de los síntomas generales con los que nos encontramos, ¿no? Los profesionales de este ámbito de la confusión y de este relativismo tan poco constructivo y tan destructivo en muchos casos. Entonces, por eso al leer a Harman encuentro como esta renovación, ¿no? Y este recordar de que en esta simplificación y en esta búsqueda y en el encontrar, ¿no?, la axiomática en el campo que se esté tratando, pues nos lleva precisamente al pensamiento ordenado, al poder ser eficaces, también luego en la acción, y a poder, en definitiva, cultivar el bien, ¿no? Y finalmente, algo que también recogí de esta introducción es que Harman, recogiendo la aportación de Moore sobre la esencia y la unidad en el campo del valor, lo despliega y su libro es un primer intento para la elaboración de una ciencia y de una teoría del valor. Y como acaba diciendo, valorar no es comprender el valor, sino comprender el valor es pensarlo y analizarlo desapasionadamente, captando su esencia, su estructura y la lógica que lo despliega. Pues esta era la aportación que también quería, por mi parte, traer al grupo. Y así entraríamos, pues, en unos minutos, si os parece, de compartir y de llegar a algunas conclusiones, si es menester. Así, aquí me parece muy importante, como más que ser concluyentes, esa sería mi propuesta, abrir este campo de conocimiento, porque se han hecho planteamientos muy importantes. Por ejemplo, esta parte que dice Rafa sobre el valor visto como una unidad integradora. Creo que nos podría llevar al concepto del valor de Leibniz, quizás de las mónadas, sería también una cuestión como de apreciar, ¿sí? También de las ideas preexistentes de Platón, es decir, todo aquello que está dando la estructura al ser, porque estamos hablando ya aquí en un nivel ontológico, en que la existencia en sí misma está construida, por decirlo así, de alguna manera, con esta esencia que va a dar significado al todo. Y esto me lleva también a pensar en la semántica, la cual es una parte importante en la construcción de la teoría del valor, porque justamente Harman, que tomó esta vía, ¿no?, del pensamiento ordenado a partir de la lógica formal y de la filosofía analítica, ¿no?, de ahí viene la influencia de George Moore también, el hecho de considerar la capacidad de significado como una función de la conciencia y su participación en la construcción del mundo. Es decir, que de ahí radica, digamos, la problemática fundamental de que si dejamos de significar, de simbolizar el mundo, de darle un valor, entonces podemos quedar en las garras de ideologías, de modas, sí, de manipulaciones, que justamente es lo que nos parece ha venido pasando, en lugar de una resonancia, digamos, con estos principios fundamentales, lo que Adrià decía, ¿no? O sea, realmente plantear que la problemática actual, quizás histórica, es la ética, está en este terreno de los valores, de cómo el ser humano debe reconsiderar su valoración en esta unidad integradora, en esta esencia que nos va a permitir a todos como encaminarnos a un sentido del bien. Y creo que, bueno, nos haría falta explorar más a George Moore en esta metaética, en sus planteamientos, siendo tan importante, y dejar el espacio abierto también para ir poco a poco profundizando en lo que es esta teoría del valor. Y como decía Eva, pues llegar al punto de poder mostrar en un terreno empírico esta capacidad de la estructura del valor de realmente explicar las relaciones fenoménicas del valor
de cómo valoramos, cómo se construye el valor y cómo el valor tiene leyes. Y bueno, sería como mi comentario y dejo la palabra a ustedes. Sí, yo brevemente quería mencionar que constantemente por mi profesión hago paralelismos entre el funcionamiento del cerebro y la teoría de Harman, porque está hablando de esta estructura integradora, de la parte esencial, de las leyes que rigen, y es algo a lo que me dedico a revisar constantemente, ¿no? En metaanálisis sobre el funcionamiento del cerebro. Si no me equivoco, Janine, estás con eso ahora también, y es algo que va a quedar por avanzar. Es algo que creo que le podría haber hecho mucha ilusión a Harman, descubrir que la tecnología también está aportando al bien desde el punto de vista de ayudarnos a conocernos mejor, cómo funciona el cerebro. Y como venías hablando ahora, se me estableció la conexión entre por qué cada vez hay más depresión y más ansiedad asociada a la dificultad de tener una ética, una moral o una estructura que nos ayude a navegar por el mundo. Porque precisamente lo que se ha descubierto ahora es que las redes neuronales que tenemos, una de las más importantes se dedica a generar simulaciones de nuestro entorno. Es decir, que nuestro cerebro es más bien un simulador. Por lo tanto, el cerebro al simular el mundo se dedica a predecir lo que ocurre para planificar respuestas y para aprender. Cuanto menos tengamos esta estructura, más confundido va a estar el cerebro, con lo cual más ansiedad hay. Y para mí es un reflejo literal entre lo que está ocurriendo, la anomia, la falta de normas, este relativismo que decía Rafa, la dificultad del pensamiento profundo y complejo, que cada vez nuestra capacidad de memoria de trabajo, de atención es más corta. Esto va a ir generando, pues me imagino que la propia biología va a estar cada vez más perdida porque no va a saber cómo moverse por el mundo. Y si esta ciencia va a aportar estructura, pues nuestro cerebro lo va a agradecer muchísimo y me encantará seguir buscando estos paralelismos porque me fascinan y le agradezco muchísimo a Harman porque a mí me ha dado la tranquilidad. Por eso lo digo, precisamente al verlo, a mi cerebro es el que le he dicho, vale, vamos a ordenar que esto es posible. Así que seguimos con ello. Gracias. Sí, esto es muy importante, Eva, y creo que también merece la pena hacer un webinar específico sobre las neurociencias del valor, porque efectivamente la época de Harman fue muy diferente a la actual y ahora contamos con tecnologías de neuroimagen funcional muy precisas que nos permiten ver cómo esta estructura del valor, estas leyes del valor, están cableadas, literalmente cableadas en nuestro sistema nervioso central. Y por ejemplo, estoy ahora en un seminario de neurociencias de la emoción, la neurobiología de la emoción, y son temas fascinantes porque justamente un neurocientífico, neuropsicólogo, Damasio, es portugués, él está revisando en un libro que les recomiendo mucho que se llama En busca de Spinoza, y él justamente habla de estas aportaciones desde la filosofía al campo de las neurociencias y cómo se ve que Spinoza tenía razón, pero que ahora se puede ver en la neuroimagen cómo tenía razón. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la amígdala. ¿Sí? La amígdala, que es parte de la corteza prefrontal ventromedial, ¿sí? La amígdala es muy importante en la función valorativa a partir de la emoción. O sea, la amígdala es directamente un órgano valorativo. La amígdala es la que nos dice si esto es bueno o es malo. También depende mucho los procesos de empatía, por ejemplo, de la amígdala. Y cuando hay afectación en este órgano, las personas tienden al aplaneamiento emocional, tienden a perder su lugar dentro de los dominios de jerarquía, a no saberse ubicar, pierden muchas capacidades, habilidades sociales para interactuar con nosotros porque no tienen sistemas valorativos, vamos a decir, acertados, congruentes, porque hay una afectación orgánica. Entonces, bueno, esto nos da para mucho, por eso proponía yo otro webinar en donde podemos hablar de esto. Tú como neurocientífica, pues efectivamente tendrás mucho que aportar. Y cómo vamos tejiendo este campo interdisciplinar entre la filosofía, la psicología cognitiva, las neurociencias e incluso la inteligencia artificial, ¿no? Que también está desarrollando procesos valorativos
a través de estos algoritmos o instrucciones que permiten pues ya cierta interacción de objetos inteligentes con el mundo. Pero bueno, me gustaría también escuchar a Adrià como filósofo, porque creo que los filósofos aquí tienen mucho también que aportar. ¿Lo dices, Dani, en referencia a algún punto en concreto de los que habéis comentado? Bueno, a esto de la construcción de la ciencia del bien en el mundo actual y lo que puede aportar Hartman, ¿no? En este contexto que estamos viviendo. Sí, un teórico que personalmente me ha hecho ubicar mejor a Hartman y el valor que tiene lo que está proponiendo es Ken Wilber, y cuando habla de la ontología plana, que es en el digamos, el modelo ontológico en el que hemos caído desde la Ilustración, ¿no? Es un modelo en el que la ciencia natural se dedica a estudiar las superficies podríamos llamar, de las mónadas, podríamos decir, o de los sistemas, ¿no? Es decir, estudia aquello que se puede ver desde fuera. Estudia lo que se puede medir, lo que se puede enumerar, lo que se puede observar por los sentidos, y esto es siempre el exterior. Es como una mitad del mundo. Toda la otra mitad, que antes sí que estaba integrada en una filosofía que no era ciencia, pero al menos estaba integrada con esta otra parte, es la interioridad, ¿no? Todo esto queda abandonado en este modelo, en esta ontología plana. Claro, esto nos lleva a una forma de vivir en el mundo en el que solo existen los objetos, digamos, pero el alma, podríamos decir, o la consciencia, la interioridad nuestra y de los demás, no tiene un lugar específico ni tampoco tiene como unas vías de desarrollo o unas finalidades, ¿no? Simplemente es como el testimonio del otro. Entonces, veo que, claro, el intento de introducir el pensamiento ordenado en el valor es introducirlo en el territorio de los significados y, por tanto, de la interioridad. Entonces, es como construir científicamente toda esta otra mitad del mundo que fue abandonada desde la Ilustración y que nos ha llevado a este relativismo, al nihilismo, a una caída de los valores y a una desorientación existencial, ¿no? Entonces, claro, el peso que tiene esta propuesta dentro de este contexto es enorme, ¿no? Es como de cubrir toda una mitad del mundo que ha sido abandonada por el pensamiento ordenado. Sí, me venía ahora la reflexión, ¿no? También, y otro autor cercano a Hartman, que es Abraham Maslow, y justamente me venía esta reflexión de cómo en la propuesta de Hartman hay otro paso, ¿verdad?, de acercamiento entre el campo de la religión y el campo de la ciencia, ¿no? Y me venía que lo que une las dos propuestas es precisamente este principio de unidad, ¿no? Este principio unificador. Ahora escuchando a Adrià y la dimensión de la interioridad, me hizo recordar a este psicólogo y esta reflexión, ¿no? Y, Esto es muy importante lo que menciona Rafa en dos aspectos. Uno, que me sugiere, es como una hipótesis, digamos, si el valor no sería esta esencia integradora entre lo que dice Adrián, el mundo externo y el mundo interno. Es decir, que gracias a que podemos valorar, podemos interactuar de una manera ordenada y es quizás un aspecto que podemos nosotros contribuir a decir si es el valor y la valoración lo que reúne estos dos mundos y ahora ya lo podemos comprobar que el valor existe porque está siendo parte de una estructura científicamente comprobada que está operando completamente en la interacción del sujeto con el objeto. Eso es por un lado, que resuelve las dudas de la oposición entre el objetivismo y el subjetivismo en el terreno de la filosofía. Pero por otro lado, es muy importante esto que mencionas de la psicología, o sea, de los valores en la psicología y a Maslow. ¿Por qué? Porque justamente la integración de los valores, del conocimiento de los valores, vamos a decir, de la axiología, al terreno de la psicología, dio como resultado el surgimiento de la tercera fuerza de la psicología, que es la psicología humanista. Podemos recordar que la primera fuerza era el conductismo, o quizás primero fue el psicoanálisis y después el conductismo, y entonces
El psicoanálisis, como ya sabemos, hablaba más de todas estas dinámicas de los procesos inconscientes, del consciente y del superyo, que sería la moral impuesta o la ideología. Y el conductismo se atenía o encuadraba solamente en la conducta visible y medible, que es un poco lo que dice Adrián, o sea, todo lo que se manifiesta en lo externo. Lo interno no existe, no nos importan las cogniciones, los procesos mentales, los juicios de valor, eso no nos interesa. Surge la psicología cognitiva, pero surge la psicología humanista justamente con Maslow, con Carl Rogers, con Albert Ellis, en donde ellos dicen son los valores lo importante en la psicología. Son los valores lo que definen la personalidad y son los valores los que van a definir justamente esta interacción, este conocimiento que el sujeto tiene sobre el mundo. De hecho, por ejemplo, Albert Ellis, en su teoría del razonamiento emotivo, o sí, creo que así se llama, que reúne, ¿no?, razón y emoción, justamente, él decía que toda la patología mental es resultado de valores distorsionados. Entonces también, pues, vemos ahí la importancia de los valores en una corriente muy necesaria en el campo no solamente de la comprensión del ser humano y su psicología, sino de la psicopatología. Bien. Pues no sé si alguien más quiere hacer alguna aportación o Janine. Sí. Sí, yo solo quería mencionar brevemente con este respecto, ¿no?, que estabas hablando de la psicopatología y de los valores distorsionados. Era algo que recojo de la introducción y de las conversaciones, es de lo difícil en realidad que es de tener claridad en este campo. O sea, precisamente por eso él viene a traer orden, pero de la cantidad de confusión que se da para poder distinguir bien de qué estamos hablando y de qué no. Porque no estamos con los valores en sí, sino con el valor, que es algo que yo me intento recordar constantemente. Digo, no, pero yo no estoy hablando de alguien que está haciendo una conducta ética, sino de cómo sería llegar a la conclusión o el procesamiento por el cual se llega a esa conducta ética. Y esto ocurre en tantos campos. Por ejemplo, antes que mencionaste la emoción, es uno de los campos en los que se cae en más sesgos y más falacias de pensamiento, porque cuando se investiga en el cerebro las emociones, los propios investigadores van con sus sesgos de lo que ellos creen que es una emoción. Y pues me imagino en la psicología en muchísimos campos ocurre que nosotros vamos por los propios sesgos de lo que nosotros ya creemos por nuestra experiencia subjetiva que es X, esa cosa, ¿no?, ese campo. Y creo que por eso es tan complicado, por eso siempre ha habido una pequeña lucha entre subjetivismo y objetivismo, o entre los diferentes ramas de la psicología, porque cada uno se está mirando su sesgo. Y creo que lo bonito que puede aportar esta teoría del valor y esto que planteabas ahora, Janine, como hipótesis, es que como analizas el valorar, pues va a permitir a cada uno verse en sus sesgos y decir, bueno, pero no tengan miedo a estudiarlo a pesar de los sesgos. O sea, reconozcan los sesgos que tenemos y seguimos adelante y tratemos de buscar un método para objetivarlo. Y a mí es la parte que me fascina también de esto, ¿no? Sí, aquí hay algo importante porque nos lleva a dos puntos. Por un lado, efectivamente, la subjetividad es parte de la interacción, o sea, no la podemos excluir, siempre está presente, pero por otro lado también sí se ha sistematizado el conocimiento de la emoción. Ya no es tan subjetivo, así como lo hizo Hartmann en el territorio del valor, y lo ha estructurado de una manera que se comprende desde un pensamiento ordenado, lógico, que tiene una capacidad de análisis rigurosa. Lo mismo pasa en el territorio de la emoción, que también se consideraban aspectos metafísicos completamente, y ahora se ha comprobado que la emoción es parte de nuestra necesaria de la funcionalidad en el mundo. Y no vamos a entrar ahora en esto, pero sí hay, digamos, ya un desarrollo teórico importante que define emociones básicas, la neurobiología de la emoción, o sea, qué redes, qué circuitos neuronales están implicados en la emoción,
cómo la emoción nos ayuda a actuar, nos da mapas para interactuar con el mundo, y no solamente a los seres humanos, sino a los mamíferos, a los animales, o sea, todos compartimos, esto es digamos, un desarrollo filogenético, la emoción, emociones sobre todo básicas como el asco, el miedo, la ira, todo esto no son solamente especulaciones de estados de ánimo, sino son respuestas sensoromotoras que interactúan en relación al contexto. Entonces es bueno verlo así, ¿no? Así como se desarrolló la teoría de la emoción, también hay un desarrollo teórico del valor, y vamos a decir como una conclusión que podemos tener en este primer webinar, que es importante y que nosotros, pues como grupo de estudio, nos estamos dando a la tarea de compartir el conocimiento que ya está desarrollado por Hartman y darle un lugar para que no sigamos como ciegos en el campo del valor, hablando todavía de la metafísica de los valores y los valores como la bondad, o sea, como que debemos generar un campo unificado de conocimiento con base en la axiología formal de Hartman, para poder hablar científicamente del valor y de los valores, pero científicamente no implica excluir a la filosofía. Estamos haciendo desde un campo interdisciplinar, más bien tratamos de mirar cómo la filosofía, como madre, digamos, del conocimiento, nos va a ayudar a comprender más profundamente estos procesos del valor y de la valoración y de nuestra participación de construcción del mundo como conocimiento a partir de los procesos valorativos. Entonces sería todo para mí decir, y si tienen a alguien más, me encantaría escucharlos también. Nada más por mi parte, muchísimas gracias, ha sido un gusto y con ganas de continuar con estos webinarios y con la ciencia, la estructura del valor, que es un libro fascinante, complejo pero fascinante. Bueno, yo solo quería añadir en relación a lo que comentabas tú, Eva, de lo que sucede al estudiar la valoración, ¿no? El hecho de que la propuesta de Hartman no es inductiva, y que creo que eso también es un punto muy fuerte en luego la relación con ciencias que sí que pueden ser inductivas o empíricas, ¿no? Y es que se basa en una estructura formal, lógica, que deriva sus conclusiones de pequeñas premisas, y a partir de ahí crea todo un campo que sí que luego resulta ser isomorfo con los fenómenos, ¿no? Pero el hecho de que parte desde ahí creo que es lo que le aporta, es lo que le da este valor justamente, ¿no? De que se relaciona con el fenómeno desde la perfección lógica, ¿no? Desde el pensamiento ordenado puro, podríamos decir. Nada más, muchas gracias también, un placer. Bien, pues yo para cerrar también agradecer este espacio que hemos tenido y todo el conocimiento que se ha ido volcando. La verdad que es una invitación a profundizar pues, en una revolución en términos humanos, y también animar a las personas que lean La estructura del valor, además de ser un libro profundo y tiene complejidad. Algo que me llamó la atención de la lectura del libro es que Robert Hartman tenía un buen sentido del humor. Y eso hace que la lectura se haga amena y que muchos de los ejemplos que él pone para ilustrar lo que va diciendo te hace sacar una buena sonrisa, que también es un buen ingrediente para el bien. Pues nada más por este primer webinar. Agradeceros a todos y nos veremos en una segunda edición. Claro que sí, Rafa. Muchas gracias, Eva, Adrián, y hasta la próxima.